El Popol Vuh es una explicación sobre el papel del hombre en el mundo, su cosmovisión. Esta palabra significa manera de interpretar el mundo. Fue propuesta por Wilhelm Dintley en su libro Introducción a las Ciencias Humanas. En el caso de los mayas, este término se repite varias veces al momento de su estudio. Este libro es considerado el texto más importante de la literatura indígena del Nuevo Mundo. Se dice que es la versión mitológica de la creación del mundo. También que es el libro del consejo o libro de la comunidad. Según su etimología Popol Vuh, Popol significa reunión, comunidad o casa común, y Vuh significa libro o papel. Al Popol Vuh muchos lo han llamado erróneamente libro sagrado quiché, porque no es un libro de orden espiritual, de revelaciones divinas o descritas por fuentes teológicas. Este solo trata de explicar el origen del mundo, la creación del hombre y su civilización, así como los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza según las leyendas del pueblo quiché. ¿Qué es realmente lo que es? Son varias leyendas que fueron transcritas y compiladas en un solo libro, o Hun. El Hun estaba hecho de un árbol de su mismo nombre, y usaba la técnica Tik Puch Bi Hun, que en maya significa papel colorado y martillado. Había pueblos enteros dedicados a su fabricación, porque era artesanal ya que servía para registrar su información valiosa. Ellos lo vendían a forma de códice, que son varias hojas y tiene forma de folleto. Esa era su manera de compilar las hojas, era como un libro, pero sabemos que era escritura importante ya que los quichés escribieron el Popol Vuh en varios códices. Los quichés tuvieron su resplandor lejos de la época colombina, incluso tienen un lenguaje único llamado quiché, que forma parte de las lenguas mayenses más importantes, y al igual que el maya se sigue hablando, siendo el más utilizado después del español en Guatemala. En la primera parte del Popol Vuh los dioses hacen surgir del mar primordial los valles, las montañas y crean plantas. Entonces deciden crear a seres que los veneren y les hagan ofrendas. Cuenta la leyenda que los creadores hicieron a seres de 4 patas y con alas, como los jaguares y las aves, pero no podían comunicarse con sus dioses. Los hicieron desaparecer, y sus únicos descendientes fueron los monos. Entonces, hicieron de barro la primera pareja humana, pero se deshicieron con la primera lluvia. Luego, los hicieron de madera, y se extendieron por el mundo vagando sin saber sus orígenes y siendo ignorantes. Por eso los dioses enviaron un diluvio a la tierra y desaparecieron. Y es entonces que crearon a 4 hombres de maíz llamados Balanquitze, Balanagap, Mujucuta y Kibalam. Esta vez, su único defecto es que eran muy inteligentes y quisieron tomar el lugar de los dioses, y ellos los hicieron ignorantes, y así se expandieron por el mundo. El resto del libro habla de la descendencia de estos 4 hombres hasta los últimos días. El fin de contar estas historias es hacer feliz a los dioses. Creían que alguien tan habilidoso como un guerrero valiente o un sacerdote, y les rendían tributo a estas personas ilustres a manera de respeto a sus creadores. Además de contar la historia de cómo estos 4 hombres de maíz reprobaron la tierra, creían que habían unos héroes divinos intercediendo por ellos desde lo alto. Los protagonistas son muchos y muchas sus generaciones, empezando por Xipillayoc y Amucan, seguidos por sus hijos, nueras y nietos. Xipillayoc y Xmucané fueron los primeros guardianes de los días, y sus hijos, los adivinos del calendario de 260 jornadas, fueron 1 Unampú y 7 Unampú. Los primeros hijos de 1 Unampú, los gemelos 1 mono y 1 artesano, se convirtieron en los patronos de todas las artes, incluida la escritura. Luego, procrearon a 2 gemelos, Unampú e Ixbalanque, cuya madre fue Xiquic, hija del señor del Xibalbá, que significa lugar oculto. Las aventuras de estos 2 últimos gemelos transcurren en 2 escenarios. El primero es la superficie de la tierra, el segundo, el Xibalbá, el inframundo, y sus cambios entre la faz de la tierra y el inframundo simulan el movimiento del sol y la luna, y junto con otros personajes, los planetas y las estrellas, al final de la saga, Unampú se eleva para convertirse en el sol, y es seguido por Ixbalanque, quien asume el papel de la luna llena. Se cree que la primera versión del legendario Popol Vuh fue escrita en lengua quiché entre los años 1550 y 1569,
por un indígena estudiado que plasmó los relatos orales de un anciano. Si este fuera el caso, dicha versión permaneció oculta hasta los 1700, cuando el sacerdote dominico Fray Francisco Jiménez lo encuentra y hace la traducción del quiché al español. Esto fue posible porque se dice que la versión original en quiché se perdió y que alguien lo transcribió en caracteres latinos, aún en lengua quiché. Esa es la copia del Popol Vuh que ha llegado hasta nosotros. El manuscrito quiché escrito en caracteres latinos en el siglo XVI, hasta el día de hoy no se ha vuelto a ver. Dicen que Jiménez lo devolvió a sus dueños sabiendo su valor, pero esta información no tiene fundamentos, aunque al parecer la respuesta ha estado siempre ante nuestros ojos, y es que fue quemado. A Fray Diego de Landa, de la Santísima Orden Franciscana, se lo consideraba un hombre muy inteligente, ya que sabía leer, escribir y tenía vastos conocimientos de las ciencias y las artes. Por eso se le encomendó por la corona española evangelizar su recién conquista, los mayas. Durante años vivió en los montes y montañas de Yucatán, ganándose la confianza del pueblo. Incluso los indígenas llegaron a mostrarle los códices, pero él no hizo nada, aún pensando que era lectura del demonio. Pero eso fue haciendo la idea de que los indígenas estaban celebrando en las sombras a sus demonios que llamaban dioses, y que querían que esas fuerzas demoníacas se apoderaran de la región antes que el catolicismo. Intentando hacer algo, obligó a los creyentes del demonio a redimirse públicamente de sus creencias o a tenerse las consecuencias, sin que lo sepan los altos mandos de la Iglesia Católica en Europa, hasta que una fatídica noche del 12 de julio de 1562, una hoguera iluminó las calles oscuras de Maní, Yucatán. Aquel fuego era alimentado con objetos sagrados y sobre todo con los 40 códices en los que se explicaba toda la vida e historia de los mayas. Tras la quema de sus ídolos e identidad, algunos indígenas se suicidaron. Ahí es donde probablemente se perdió la versión original del Popol Vuh. Los terribles hechos llegaron a conocerse por los altos mandos de la iglesia en España, por lo que de Landa tuvo que viajar para defenderse, que de hecho lo logró y no tuvo castigo alguno. Cree que el franciscano se arrepintió. Pese a sus esfuerzos, el daño era irreparable, porque sus escritos sobre la vida maya no eran exactos y por el contrario, resultaban contradictorios y mentirosos, lo que llevó a investigadores a fallar en la traducción de los códices mayas que no fueron destruidos y a descartar los textos de Landa como fuente de estudio. A pesar de haber perdido tanta información a través de los años, con los pocos códices que sobrevivieron, sabemos que los mayas fueron el único pueblo mesoamericano que desarrolló un sistema de escritura completo. Irónicamente, el hombre que destruyó los códices nos ayudó a entenderlos, ya que fue el único que pudo verlos y estudiarlos. Diego de Landa pensó que los mayas escribían con un alfabeto y le preguntó a su interlocutor nativo cómo se escribía A, B, C y etc. Y este le dio los glifos para esos valores fonéticos, y así llegó hasta nosotros la clave para descifrar tantas inscripciones mayas, aunque hay varios glifos que funcionan como consonantes y vocales a su vez, así que la traducción de Diego de Landa tenía varios errores. La primera inscripción glífica es la llamada Estela de Huber y procede del 199 después de Cristo. Corresponde al periodo de la escritura maya clásica y es algo similar a un texto. Además de su sistema de escritura, tienen un calendario de 365 días, en el cual solo fallaron 12 horas, y según cuenta la leyenda, la única razón por la que transcurre es porque un ampú, al hacerse de noche, baja al inframundo para que sube Xbalanque y así vencer a los señores del Xibalbá, que tantos males le trajeron al sagrado pueblo maya, y así la creación divina de los dioses pueda prosperar hasta el fin de los tiempos.